Capítulo 13. La silla vacía. Las vacaciones terminaron. Hora de regresar a la escuela. Me sentía privilegiada por estudiar en un ambiente agradable, con buenos profesores y la excelente compañía de mis compañeras. Cuando la señora Bridget entró en la sala de clases aquella mañana, nos saludó con una gran sonrisa. Los lugares estaban todos ocupados. Y eso era una excelente señal. Miré alrededor, buscando nuevamente a Alicia. Habíamos estudiado juntas durante los últimos 4 años y éramos bastante amigas. Sabía que ella había ido a pasar las vacaciones con los abuelos, en una hacienda en el sur de Oakland. Pero me llamó la atención su ausencia justo el primer día de clases. Alicia siempre había sido muy aplicada en los estudios. ¿Qué podría haber sucedido? Nadie tenía noticias de ella. En el recreo de las clases vi al padre de Alicia, el señor Adrián, conversando con la profesora. Tenía un semblante abatido y triste. Me aproximé a tiempo para escucharlo decir: el médico dice que el caso es grave, porque la fiebre no está bajando. Perdón, señor Adrián, dije en voz baja, intentando no parecer mal educada. ¿Hubo algún problema? ¿Por qué Alicia no vino a la escuela? El hombre alto, con bigote oscuro y piel clara, se dio vuelta hacia donde yo estaba. Enseguida me reconoció como a una de las amigas de su hija. Hola. Anna Beatrice, su voz parecía conmovida, justo estaba conversando con la señora Bridget sobre que Alicia no volvió muy bien de la casa de mis padres. Le estuvo faltando el aire y siente dolor en el pecho. Además, la fiebre es alta y la tos está empeorando su condición. Él respiró profundamente. Cerró los ojos por un instante y luego los abrió lentamente. Por favor. Ora por ella, Anna. Los médicos están haciendo lo que pueden. Pero el tratamiento no está dando resultados. Sí, claro. Voy a orar por ella, le respondí. ¿Podría también hacerle una visita? Claro que sí. Seguro que Alicia estará muy feliz de verte a ti. ¿Quién sabe si eso la ayude a estar un poco más animada? Acordamos en que hablaría con mis padres e iríamos a la casa del señor Adrián. Casi no conseguí concentrarme en las otras clases aquel primer día. Solo pensaba en Alicia. Cuando regresé a casa, conté a mi madre la conversación que había tenido con el señor Adrián. Ella se dio cuenta de mi preocupación y se dispuso para acompañarme en la visita apenas mi padre llegara de su trabajo. Hice mis deberes escolares y ayudé en la preparación de la cena. Cuando mi padre llegó, estaba todo listo y en orden. Estaba tan ansiosa por ver a Alicia que ni me di cuenta de cuán rápido estaba comiendo. Tu padre nos va a llevar en el carro, Anna. Mi madre me hizo una caricia en la mano que tenía sobre la mesa. Entonces, se dirigió a él y le dijo: ¿Sabes, Alberto, si los médicos ya descubrieron lo que tiene Alicia? Escuché un comentario en la oficina de que están sospechando de neumonía, respondió mi padre con expresión triste. Entonces, se limpió la boca con una servilleta y se levantó de la mesa para preparar el carro y el caballo. Demoramos unos 20 minutos en llegar hasta la casa de Alicia. La señora Marta nos recibió y el señor Adrián ayudó a mi padre a acomodar el carro al lado de un árbol con grandes ramas verdes. Fuimos conducidos hasta el dormitorio de Alicia. Apenas nos vio, se sentó en la cama mientras su madre le acomodaba las almohadas en la espalda. Hola, Anna, dijo, intentando esbozar una sonrisa. Intentó hablar más, pero la tos le impidió continuar. Querida, intenta no esforzarte, le aconsejó la señora Marta. Mirándonos, explicó que Alicia sentía mucho dolor en el pecho y que la tos empeoraba cuando hablaba. En determinado momento, mi madre y la señora Marta se fueron a la sala, donde estaban mi padre, el señor Adrián y el pequeño Ricardo, de apenas 4 años. Me quedé en el dormitorio, haciéndole compañía a mi amiga Alicia. Le conté cómo había sido el primer día de clases y que la profesora Bridget era atenta y bonita. Apenas sonrió. Pude entender lo que pasaba por su mente,
¿acaso volvería rápidamente a la escuela? ¿Podría conocer a la nueva profesora? Como Alicia no podía hablar mucho, intenté distraerla contándole sobre los libros que había comenzado a leer después del campamento de Richmond. También le hablé de Gary y de las correspondencias que ambos estábamos intercambiando. Mi amiga escuchaba todo con mucha atención. De vez en cuando tomaba un vaso que estaba en la cabecera de su cama y bebía unos sorbitos de agua, poco a poco. En un momento mencionó, sin cansarse al hablar, que sus padres habían hablado de llevarla al hospital de Loma Linda para recibir un tratamiento. ¡Qué bueno!, le dije, demostrando entusiasmo. Escuché decir que es un excelente hospital. Además, allá también funciona una conceptuada escuela de medicina. Parece que la novia de Roger, el hermano mayor de Gary, está terminado allí su curso de enfermería. Conversamos un poco más, hasta que la señora Marta volvió para ofrecerme un trozo de torta de manzana que estaba sirviendo en la sala. Entendí que era el momento de dejar que Alicia descansara. Con un suave abrazo me despedí de ella y le dije que estaría orando para que todo fuera bien en Loma Linda. Pocos minutos después, mi madre, mi padre y yo estábamos recorriendo nuestro camino de regreso. Existen grandes chances de que Alicia se recupere, dijo mi madre. Loma Linda se transformó en un referente en cuanto al tratamiento de varias enfermedades, entre ellas, la neumonía. ¿Ustedes sabían que el predio del hospital de Loma Linda fue construido, originalmente, para que fuera un hotel de lujo? Mi padre consiguió llamar nuestra atención. Gracias al coraje y al consejo de la señora de Witte, los administradores de la Asociación del Sur de California hicieron la compra de la propiedad, aunque no tenían la totalidad de los recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, Dios proveyó el dinero para efectuar todos los pagos, tal y como la señora de Witte había dicho. El dinero para el pago de la primera cuota llegó a último momento cuando, excepto por la señora Elena de Witte, nadie más creía que sería posible cumplir con el compromiso. El cartero entregó una carta con el valor exacto que era necesario para el pago. Fue un paso de fe, pero fue apenas una de las muchas situaciones por las cuales se demostró que valió la pena confiar en el consejo de alguien que recibía orientaciones del propio Dios en relación con lo que se debía hacer. En visión, el Señor había mostrado a la señora de Witte que aquel era el lugar que la iglesia debía adquirir. Todas las veces que se siguieron sus consejos, la iglesia y sus instituciones prosperaron, y muchas personas hallaron su vida transformada. Es verdad, papá, le dije con cariño en la voz. Ella fue una mujer muy valiente y perseverante. Era una verdadera amiga de Dios, que conocía su voz y siempre estaba dispuesta a hacer lo que él ordenaba. Creo que yo no tendría ni la mitad del coraje que tuvo ella. ¿Solamente si Dios me capacitara? Mi madre se sonrió después de lo que dije. Ella siempre decía que admiraba mi coraje y mi persistencia. Creo que por eso me identificaba tanto con la señora Elena. Al ver a Alicia con la salud tan comprometida, comentó mi madre, me acordé de lo que la propia señora de Witte vivió, al enfrentar la tuberculosis y otras enfermedades que la acompañaron durante su ministerio. Sin embargo, peor que los dolores y los sufrimientos causados por las enfermedades, fue la tristeza que ella sintió como madre al tener que sepultar a 2 de sus hijos. Pensé en las palabras de mi madre. Ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Era un asunto poco comentado en casa, pero 2 años antes de mi nacimiento mi madre había perdido a un bebé de apenas algunos días de vida. Mi hermano más grande se llamaba Daniel. A pesar de que habían pasado más de 17 años, ese dolor estaba escondido en el corazón de mi madre. Imagino que debió de haber sido muy difícil para ella pasar por la experiencia de perder 2 de sus queridos hijos. Bajé la cabeza y también el tono de mi voz. Recuerdo haber leído, creo que en uno de los libros que compré, que el hijito más pequeño, que se llamaba John Herbert, murió con apenas 3 meses de vida, de erisipela. La señora tenía 33 años y sufrió mucho por la pérdida de su bebé. Ella dice en ese libro. Creo que es el segundo tomo de Spiritual Gifts, que llegó a desmayarse en el funeral. Después de 3 años, perdió también a su hijo más grande, Henry, su dulce cantor, como le gustaba llamarlo. ¿Pueden imaginar eso?, pregunté, mirando bien a los ojos de mis padres.
Henry era apenas un año más grande que yo. Se resfrió, y eso se transformó en una neumonía. Pero él no tuvo la misma suerte que Alicia, que sin dudas va a recibir una buena atención y un tratamiento adecuado en Loma Linda. Todo indica que los remedios que se usaban en la época solo sirvieron para empeorar el cuadro de salud del hijo de la señora Elena. Lo que impresiona es que, antes de que el hijo muriera, el señor Jaime y la señora Elena conversaban abiertamente con él sobre la muerte. El muchacho confesó sus pecados y se aferró bien fuerte de la promesa de la resurrección. En ocasión de la segunda venida de Jesús, pidió ser enterrado con su hermanito, en Battle Creek. Hice una pausa para contener mi emoción. Luego, continué, porque quería estar junto con él cuando se despertaran en la mañana de la resurrección. Eso revela la madurez del muchacho, observó mi padre. Y mi madre agregó. Creo que eso prueba cómo la señora Elena fue una buena madre. Ella tuvo que pasar mucho tiempo viajando, pero siempre fue una madre celosa y dedicada a sus hijos. Leí que cuando estaba fuera de casa, no dejaba de escribir a sus hijos, diciéndoles cuánto los amaba, y cuán importante era que ellos también colaboraban, pues estaban todos involucrados en la obra del Señor. Ella consideraba a sus hijos como su máxima prioridad. Se preocupaba por su crecimiento espiritual. Sin dudas. Debieron de haber aprendido con ella a desarrollar una amistad íntima y personal con Jesús. Eso es tan cierto, mamá. ¿Sabes lo que Henry le dijo en los momentos finales de su vida? Mi madre movió la cabeza negativamente. Dijo que encontraría a su madre en el cielo, en la mañana de la resurrección, pues tenía la plena seguridad de que ella estaría allí. Después de eso, llamó a sus padres, a sus hermanos y a sus amigos, y se despidió de cada uno con un beso. Sus últimas palabras fueron: «El cielo es dulce». Todos estábamos emocionados. Fue con ese sentimiento que llegamos a casa. Mi padre colocó el caballo en el establo y guardó el carro. Mi mamá y yo fuimos hasta la cocina, donde ella comenzó a preparar un jugo con menta. Cuando el aroma de la bebida llenó el aire, mi padre entró y se sentó junto con nosotros. Si no estoy engañado, dijo él, el libro Consejos para los jóvenes contiene un sermón escrito por Urias Smith para la ceremonia fúnebre de Henry. Sí, papá, confirmé, así es. He leído ese libro y, además del sermón, hay una pequeña biografía de él y varias cartas que la señora Elena había enviado a Henry y a sus hermanos, principalmente en los periodos en los que ella y su esposo estaban viajando al servicio de la iglesia. Eso explica por qué Henry sintió tanta paz y confianza incluso estando al borde de la muerte, comentó mi madre, mientras tomaba el último sorbo de su jugo. Ya era tarde, y había llegado el momento de irnos a dormir. Les di un beso a mis padres y fui a mi dormitorio. No podía sacar de mi memoria la imagen de Alicia. Tan pálida, pero con tanta esperanza. Oré para que Dios la cuidara y para que no permitiera que su silla continuara vacía en nuestra aula en la escuela. Nuestra situación delante de Dios depende, no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que hacemos de la que tenemos. Ellen G. White. Capítulo 14. Una cuestión de salud. 2 días después de nuestra visita a Alicia, la llevaron a Loma Linda. Supe que sería sometida a un tratamiento intensivo para la cura de la neumonía. Tratamiento que incluía la hidroterapia. Gracias a la luz concedida a la señora Elena sobre los principios de salud en el inicio de su trabajo como mensajera del Señor, muchos hábitos nocivos ya habían sido corregidos. Alrededor de 1848, por ejemplo, le fueron mostrados los perjuicios del uso del tabaco y del café. También se aconsejaba el aseo personal y la limpieza de los ambientes. Con relación a la alimentación, la señora Elena no predicaba y escribía sobre eso meramente, sino también llevaba a la práctica en su vida los consejos dados por Dios. A propósito, una de las características importantes de esta mujer inspirada es que ella solamente daba consejos, no importaba de qué área, después de que ella misma los hubiera practicado. Era coherente en todo lo que decía y hacía. Había leído que el S de junio de 1863, el mismo año que sucedió la primera reunión de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la señora Elena recibió una visión muy especial sobre el mensaje de la salud.
Ella y el esposo estaban participando de un culto en Michigan, en la casa del hermano Hilliard, un viernes por la noche. Alguien había leído un capítulo de la Biblia y, enseguida, le pidieron a la señora Elena que hiciera la oración. Mientras ella oraba, recibió una visión muy abarcadora. Entre los consejos que recibió, estaba el uso del aire puro, el agua abundante, por dentro y por fuera, y la luz solar, y el ejercicio físico, corno remedios naturales. Luego, fueron agregados el reposo adecuado, la temperancia, la alimentación saludable y la confianza en el poder de Dios. En esa ocasión, también le fue mostrado que el uso de algunas drogas comunes de la época era extremadamente perjudicial para la salud. ¿Sabes qué tipo de drogas eran esas? Estricnina, opio, mercurio, cloruro mercurioso, quinina. Hoy, ya se sabe que, en vez de ser remedios, estos productos son, en realidad, venenos. Todas las instituciones médicas de los adventistas practican los principios de salud. Por eso sabía que Alicia estaba en buenas manos. Me ofrecía tomar apuntes de todo lo que se daba en clases y pasárselo a Alicia, así tendría menos problemas en su aprendizaje. Ella era una muchacha muy inteligente, y conseguiría acompañar los estudios sin problemas. Dividía mi tiempo libre entre pasar en limpio las anotaciones para Alicia, hacer mis deberes escolares, leer mis preciosos libros y mantener la correspondencia con Gary. En sus cartas, percibí que él estaba cada vez más entusiasmado con los estudios en el Emmanuel Missionary College. Estaba preparándose para ser un pastor y servir a la iglesia en tiempo completo. Después de casi un mes en Loma Linda, Alicia volvió a Oakland. Estaba totalmente curada. Era posible ver la salud estampada en su rostro. Su respiración era perfecta, y sus pulmones estaban libres de cualquier secreción o infección. No había ni un vestigio de la tos. Alicia. La abracé con ganas cuando fue a mi casa a buscar las anotaciones de la escuela. Se te ve muy bien. Ella retribuyó el abrazo. Estaba tan feliz. Entonces, me contó cómo fue el tratamiento que le habían aplicado en Loma Linda y que había salvado su vida. No pude aguantar en silencio y le hablé de cómo la señora Elena había sido responsable, también, por la fundación de las maravillosas instituciones de salud, y que incluso llegó a realizar préstamos particulares para la compra de algunas de ellas. Alicia habló de las deliciosas comidas servidas en el hospital. Especialmente los cereales de maíz, que habían sido creados por el Dr. John Harvey Kellogg. Es una pena que un hombre con tantos talentos haya despreciado los consejos de la señora Elena y se haya apartado de los caminos de Dios por orgullo, lamentó Alicia. Estuve de acuerdo con mi amiga. ¿Sabías, Alicia, que el Dr. Kellogg fue como un hijo para los White? Sin dar tiempo para que mi, ahora saludable, amiga me respondiera. Continué. Fueron los White quienes lo ayudaron a pagar su curso de medicina en relación con el mensaje de salud. Él actuaba de una manera súper correcta y fue un importante aliado de la señora Elena. Pero, a inicios de los años 1900, él comenzó a defender teorías extrañas que casi dividieron al liderazgo de la iglesia, y la señora Elena tuvo que colocarse en contra de esas ideas. Creo que escuché alguna cosa con respecto a esa historia, dijo Alicia mostrando disposición para continuar conversando del tema. Parece que llegó a escribir un libro con esas ideas. ¿No es verdad? Sí. El nombre del libro es The Living Temple, el templo viviente, y, en él, que el Dr. Kellogg defendió el panteísmo. ¿Sabes? Aquella teoría que dice que Dios no es un ser personal, sino que es una misteriosa esencia que está en todo, incluyendo los elementos de la naturaleza. Para él, Dios es la propia naturaleza. No se puede entender cómo alguien con la capacidad que él tenía y tan dedicado a defender los principios de salud, se dejó llevar por ese tipo de ideas, y, además, optara por dejar de lado y no seguir los consejos de alguien que tenía un amor de madre por él. Alida hizo ese comentario mientras se arreglaba sus largos cabellos oscuros y dejaba su nuca libre por causa del calor que hacía. Creo que eso le causó mucha tristeza a la señora de White. Ella intentó de todas las maneras posibles hacer que él viera su error. Pero el orgullo le impidió volver atrás. Además de esto, él se resintió,
creyendo que la señora Elena estaba apoyando a los pastores que no seguían totalmente el mensaje de salud, y decía que ella se estaba dejando influenciar por ellos. La señora Elena no estaba presente en el concilio en el que fue presentado el libro, pero ella escribió una larga carta, de 7 páginas, dirigida al pastor de Nils, que era el presidente de la asociación general en aquella época, declarando las razones por las que ese libro no debía ser aprobado. Entre otras, mencionaba que ese texto era una trampa preparada por el enemigo de Dios. Mira qué interesante este detalle, hice una pausa para dar un aire de suspenso. La carta llegó exactamente en el momento en que el pastor de Nils más necesitaba orientación para tomar la decisión, ni antes ni después. El mensaje de la señora Elena fue leído en el concilio, y nadie más tuvo dudas en cuanto a lo que debía ser hecho. Aquella era una de las semillas del error que el enemigo de Dios quería desparramar entre los miembros de la Iglesia, por lo tanto, el libro fue rechazado. Alicia estaba absorta, escuchando con mucha atención todo lo que le estaba diciendo. Después de que el pastor de Nils escribió a la señora Elena agradeciéndole su carta, que había llegado en el momento exacto, ella le escribió lo que había sucedido. Durante varias noches, contó, no conseguía dormir. Parecía que un fardo pesaba sobre ella. Entonces, una noche, le fue presentada una escena en la que un navío estaba rodeado por una densa neblina. De pronto, el vigía gritó que había un iceberg justo al frente. Alguien con autoridad dijo que ellos debían enfrentarlo. Rápidamente, todos se empeñaron para que el navío golpeara con toda su fuerza el gigantesco bloque de hielo. El choque fue violento, pero el iceberg se deshizo en varios pedazos y el navío pudo continuar. Hubo apenas pequeñas pérdidas. Pero nada que no pudiera ser arreglado. El navío se recompuso de la colisión y continuó su camino. «Vaya», exclamó Alicia, «¿el doctor Kellogg era ese iceberg?» Me encogí de hombros. «Puede ser. O también podría ser la influencia que él tenía. ¿Quién sabe?» Su lucha dejó de ser por el mensaje de salud para transformarse en una disputa abierta por el poder. Lamentablemente. Después de un tiempo él abandonó por completo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se transformó en un crítico de la señora de Witte. En el hospital de Loma Linda, dijo Alicia, aprendí que necesitamos cambiar algunos hábitos en nuestra vida, por una cuestión de salud. Creo que la señora de Witte fue una de las personas que mayor sentido común demostró a la hora de presentar orientaciones para llevar una vida saludable. Sí, Alicia, estuve de acuerdo. Y, ¿sabes? La señora Elena entendió la importancia de esa cuestión y hasta su relación con el tema del gran conflicto. Mi amiga me miró como asustada. ¿Cómo que con el gran conflicto? Sé que parece extraño, pero tiene sentido, le respondí. Deja que te explique. Fui hasta el estante y tomé un folleto que daba una explicación bastante interesante. Mira. Uno de los principios del tema del gran conflicto es que somos responsables por nuestras elecciones. ¿Qué está comprometido en la batalla entre el bien y el mal? Exactamente de qué lado vamos a elegir estar. El mensaje de salud es tan importante como los demás mensajes que nos caracterizan como el pueblo que tiene una responsabilidad especial en los últimos días. Si tenemos un estilo de vida saludable, nuestra mente estará más abierta para asimilar las verdades que Dios desea que practiquemos. Ah. Ahora entendí, el signo de interrogación desapareció del rostro de Alicia. Si nuestra mente está más clara, podremos tener una mejor percepción de aquello que Dios desea comunicarnos, y podremos elegir siempre el lado correcto, el lado de Jesús a donde encontramos la salvación. Conversamos un poco más, y después le entregué las anotaciones de las clases. Ella me agradeció no solo por el favor, sino también por la agradable tarde que habíamos pasado juntas. Qué bueno que, al día siguiente, la sala de clases iba a estar completa otra vez. Capítulo 15. El amor está en el aire. Las cosas volvieron a la normalidad. Alicia, totalmente recuperada, enseguida pudo retornar a la escuela. Y nosotros alabamos a Dios por la restauración de mi amiga. Cada día ella se sentía mejor. No perdía la oportunidad de hablar a las personas con respecto al tratamiento que había recibido en el hospital de Loma Linda,
Y cuanto la estadía en aquel lugar la había ayudado a entender la importancia de desarrollar hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantener la salud. Ahora tenía un poco más de tiempo libre. Y aproveché para ponerme al día con mis correspondencias con Gary. Coincidentemente, cuando él mencionó que el casamiento de Roger sería en breve, hacía poco tiempo que había leído sobre el casamiento de Elena y Jaime Witte. Creí que sería interesante escribirle, contándole algunos detalles de cómo Dios había unido a aquella pareja de pioneros. No soy muy romántica, pero aprecio una buena historia de amor. En el caso del señor Jaime y la señora Elena, fue impresionante cómo Dios los unió y cómo uno completó la vida del otro. Acostumbraba decirse que la señora Elena era la evangelizadora y que el señor Jaime era el organizador. Formaban un equipo perfecto en el trabajo de dar a conocer el mensaje que Dios les había confiado. Cuando escuchó por primera vez a la joven Elena hablar en público, el señor Jaime reconoció que ella era una sierva de Dios. Ni por un momento dudó de que Dios la había elegido como su mensajera. Por su parte, Dios mostró a la señora Elena que Jaime era una persona sensata y confiable. Después de la primera visión y de la orden que Elena había recibido de parte de Dios de que contara a las personas lo que había visto, Jaime comenzó a acompañarla, justamente para evitar comentarios malintencionados. Elena nunca salía en sola con él. Siempre realizaban los viajes en compañía de Sara, su hermana mayor, y de otras fieles amigas. El señor Jaime acostumbraba conducir el trineo o el carro, dependiendo del clima. Él hacía los arreglos para las reuniones, ayudaba con el equipaje y, además, protegía a Elena para que ningún malle sucediera. Su presencia representaba una gran ayuda. A pesar de todo esto, los complicadores de plantón hicieron su trabajo, y la mamá de Elena se preocupó tanto con los chismes y los comentarios que mandó un recado a su hija, pidiéndole que regresara a casa. Jaime era un hombre íntegro, de carácter, y sabía que algo tenía que hacerse. En la carta que escribí a Gary, describí cómo fue el pedido de casamiento que el señor Jaime le hizo a la señora Elena. Si bien creo que fue más una propuesta que un pedido, fue más o menos así. Jaime buscó a Elena y le dio un breve discurso. Él le dijo: ¿Sabes, Elena? Por causa de esos comentarios, voy a tener que apartarme de ti por un tiempo. Tal vez consigas arreglarte de alguna otra manera, para realizar tu tarea. O, si no, debemos casarnos. Así de simple. Me imagino la sorpresa, y tal vez la sonrisa velada en el rostro de la joven Elena, que a esa altura tenía 18 años. El señor Jaime era 6 años más grande que ella. Pienso que ellos ya debieron de sentir alguna atracción el uno por el otro, pues habían pasado prácticamente un año juntos en esa rutina de viajar para que Elena diese testimonio de la visión a las personas. Creo que, en su fuero más íntimo, el señor Jaime no quería mucho entregar a Elena a los cuidados de otra persona. A su vez, ella ya sentía tanta confianza en él que no le importaría pasar más tiempo a su lado. Algo que leí, y me pareció muy bonito, fue que ellos llevaron el tema primero al Señor, y solamente después dieron ese paso que los transformó en compañeros para toda la vida, solamente después de tener la aprobación divina. El día 30 de agosto de 1846, Jaime Springer Witte recibió a la señorita Elena Goldermoon como su legítima esposa, en la ciudad de Portland, Maine. Ella pasó a firmar como Elena G. de Witte. Como toda muchacha de mi edad, sentí curiosidad en cuanto a los detalles de la ceremonia de casamiento. Busqué en todas mis referencias, pero todo lo que encontré fue una foto del certificado de casamiento, firmada por el juez de paz Charles Jardine. Todo indica que hubo apenas una ceremonia. Nada de vestido de novia pomposo, flores o iglesia decorada. Los recién casados eran muy pobres y no tenían ni siquiera una casita donde pudieran vivir. Así que fueron a vivir con los padres de Elena en Gorham, Maine. En realidad, pasó algún tiempo hasta que ellos tuvieran un hogar fijo, pues pasaban la mayor parte del tiempo viajando y predicando donde quiera que fuesen invitados.
Llamé la atención de Gary a un detalle. Jaime y Elena de Witte comenzaron a guardar el sábado recién después de leer un folleto escrito por el capitán José Bates sobre esa cuestión. Se llamaba The Seventh Day Sabbath, a perpetual sign, el sábado del séptimo día, una señal perpetua. Y tenía 46 páginas. Cerca de 6 meses después, en abril de 1847, mientras estaban reunidos un sábado en la casa de unos amigos, Elena recibió una visión en la que vio la ley de Dios dentro del santuario celestial. Alrededor del cuarto mandamiento había una luz que lo destacaba. Eso confirmó la importancia de la observación del sábado ya desde el inicio del movimiento adventista. Ahora, ellos predicaban sobre el regreso de Jesús y también sobre el sábado. Además de ser una madre cuidadosa, la señora Elena era una esposa amorosa, compañera y leal. Así escribía Gary. Perdí la cuenta de cuántas cartas y notitas encontré en mis referencias que fueron escritas por ella para sus hijos y para su esposo. Había una nota muy cariñosa que ella había escrito apenas 2 días después que él había partido de viaje. Decía que ella y los chicos estaban sintiendo la ausencia de él, especialmente en los momentos en que se reunían cerca del hogar a la noche y en la mesa para las comidas. ¡Qué bonito!, ¿no? Ella cuenta que una vez recibió una postal de él con las breves palabras: Battle Creek. 11 de abril. Hace 2 días que no recibo una carta tuya. Jaime Witte. Eso demuestra que, incluso estando de viaje, no perdían el contacto uno con el otro. Ellos se llevaban muy bien. Pero, como todos los matrimonios, también tuvieron algunos pequeños puntos de divergencia. Sin embargo, nunca permitieron que cualquier cuestión los apartara uno del otro, ni del deber que reposaba sobre ellos. En una de las cartas, la señora Elena le pedía perdón por haber dicho o escrito algo que hubiese lastimado al esposo. No era raro que ella se disculpara. Cuando se equivocaba, siempre manifestaba su deseo de ser semejante a Jesús y reflejar su imagen. También le recordé a Gary cómo la señora Elena, después de recibir una visión, había incentivado a su esposo para que comenzara la publicación de un pequeño periódico, que fue llamado The Present Truth, la verdad presente. Comenzaría siendo pequeño, pero crecería y se transformaría en una corriente de luz que daría vuelta al mundo. Fue inevitable no pensar en nuestras grandes y modernas editoriales. La profecía se había cumplido. A veces imaginaba cuánto más lejos podría todavía llegar la literatura adventista. Fue un comienzo difícil porque, además de la falta de experiencia en esa área, no había recursos financieros. Fue con mucho sacrificio que consiguieron el dinero para pagar la impresión de la primera edición del periódico, que fue de 1000 ejemplares. Con la bendición de Dios, el material fue distribuido y así tuvo inicio la obra permanente de publicaciones, en julio de 1849. Quedé sorprendida al leer que, algunos días después, la señora Elena tuvo a su segundo hijo, Jaime Edson. Como si no fuesen suficientes todas las dificultades, ella además estaba embarazada. Sin embargo, nada impidió que el matrimonio Witte continuase con el sueño de distribuir el mensaje como si fueran hojas del otoño. Dios nunca dejó que faltaran los recursos y, por la fe, avanzaron. Después de un tiempo, el señor Jaime alquiló una casa vieja en la ciudad de Rochester, donde pasó a funcionar la imprenta, que también era la residencia de quienes trabajaban allí y de la familia Witte. En aquel tiempo, el trabajo era casi todo artesanal. La costura, el corte y colocar las direcciones en los ejemplares eran todos trabajos realizados a mano. No tenían ni siquiera una guillotina, y el refilado de los márgenes era realizado por Dries Smith con una navaja afilada. Cuando pienso en ese comienzo, tan humilde, y en las facilidades que tenemos para producir la riqueza de materiales hoy, en 1915, me emociono. Qué privilegio tener tantos libros disponibles con el mensaje de la salvación. Eso fue posible gracias a hombres y a mujeres que creyeron en los planes de Dios y dedicaron la vida para que esos sueños se realizaran. Terminé la carta escribiéndole lo siguiente. Mi querido amigo, creo que Elena y Jaime Witte no tuvieron un matrimonio perfecto, porque ellos no eran perfectos. Eran seres humanos sujetos a fallas, como todos nosotros. Pero es bonito darse cuenta de que se complementaban. Queda claro que Dios los unió y dirigió sus vidas para que ambos cumplieran su misión. Estuvieron casados durante 35 años y, entonces, el Señor
Jaime falleció y la señora Elena perdió así a su gran compañero. Los largos años de excesivo trabajo mental y físico se habían cobrado la salud del señor Jaime, que se fue debilitado. El día 6 de agosto de 1881, después de una vida entera dedicada a la obra de Dios, el pastor Jaime White descansó cuando tenía 60 años. Fue sepultado en el cementerio Oak Hill, en la ciudad de Battle Creek. La señora Elena tuvo que continuar su obra en solitario. Sin embargo, Dios la amparó en cada momento. Muchas veces sintió la soledad. Pero no desanimó. Sabía que habría una recompensa al final y que valía la pena luchar por ella. Jesús estaba a su lado y ella necesitaba continuar. Mira lo que ella dijo en cuanto a su esposo: aunque esté muerto, siento que él es el mejor hombre que haya puesto los pies en zapatos de cuero. Por su parte, el señor Jaime solfa referirse a la señora Elena como su diadema de júbilo. Espero que Roger y Mary tomen al matrimonio White como ejemplo. Ya falta poquísimo para el casamiento de ellos, ¿verdad? Aprendí una lección importante: la elección del compañero de la vida es un asunto que debe ser llevado a Dios. Solo Él puede orientarnos para que tengamos, como diría la señora Elena, no solamente lo que es bueno, sino lo mejor. Capítulo 16. Purificados por el fuego. En menos de 2 semanas recibí una carta de Gary. Él agradeció lo último que le había contado sobre la señora Elena y me dijo que tenía una sorpresa para mí, pero que recién me la daría cuando nos encontráramos en el casamiento de Roger, que estaba previsto para 3 meses más adelante. La invitación oficial debería llegar en breve, pues la fecha de la ceremonia ya había sido elegida: 6 de febrero de 1916. Entre otras cosas, Gary me contó que no sabía muy bien cómo andaban los preparativos porque, además de estar un poco lejos de la familia, en Berrien Springs, el casamiento sería en Riverside, el lugar donde vivía la familia de la novia. «Qué suerte que va a ser en Riverside», pensé. Estaba rogando que fuese en la ciudad de los padres de Mary. Porque sería un poco más fácil convencer a mi padre para que vayamos, por lo menos, quedaba en California. Además, podríamos aprovechar para hacer una visita a la tía Glenda. Ella vivía en Bakersfield, que quedaba en camino a Riverside, y de esta manera el viaje no se haría tan largo. Cuando encontrase un momento apropiado, les daría esa idea a mis padres. No quería perder ni un minuto más para continuar leyendo la carta de Gary. «Para que no te sientas tan ansiosa hasta ese momento», escribió él, «estoy enviándote una investigación sobre el trabajo de la señora Elena en Battle Creek. Creo que estos datos te ayudarán a entender el escenario en el que ella y su esposo estuvieron inmersos, y cómo la obra que realizaron en mi ciudad natal fue de gran importancia. También vas a percibir lo trágicas que fueron las consecuencias para los líderes de la Iglesia cuando no prestaron la atención necesaria a los consejos de la señora Elena en relación con los procedimientos de nuestras instituciones en Battle Creek. Pero eso lo vas a descubrir por ti misma cuando leas las 4 largas páginas anexas. Espero haber alcanzado tus expectativas, mi querida amiga». Luego de miré las hojas de fino papel y ver cuántas eran, tomé del armario una manta liviana. El invierno ya daba sus primeras señales y el día estaba bastante fresco. Me senté en el confortable sofá que estaba en el escritorio de mi padre, y cubrí mi falda y mis pies con el suave tejido. Entonces, comencé la lectura. Era notable cuán cuidadoso era Gary al escribir. «Querida Anna Beatrice. Cumpliendo mi parte, te presento una reseña sobre el periodo en que el matrimonio White vivió en Battle Creek, así como el relato de los acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado no tan distante, y que modificaron completamente la historia de mi simple y sencilla ciudad. Voy a tomar como punto de partida la mudanza de la imprenta de la casa alquilada en la ciudad de Rochester, estado de Nueva York, a Battle Creek, en noviembre de 1855. A pesar de las dificultades para mantener la impresión del periódico The Present Truth, La Verdad Presente, el equipo coordinado por Jaime y Elena de White avanzaba por fe. La señora Elena quedó tan animada con la mudanza a Battle Creek que se refirió a ese periodo como el tiempo en que el Señor comenzó a cambiar la suerte de ellos. Para comenzar, agradecía por las instalaciones de la imprenta, que ahora funcionarían en una pequeña casa construida por los amigos que apoyaban el trabajo allí, en la ciudad. Quedaba en la esquina sudeste de las calles Washington y Principal, en el extremo oeste de la ciudad.
Además de propietario, el señor Jaime pasó a ser también el administrador de la humilde editorial. Una asociación fue formada para compartir con el pesado fardo. La mudanza les hizo bien a todos. Los trabajadores estaban felices y, por primera en algunos años, pudieron recibir un salario regularmente y alquilar sus propias habitaciones. La familia Witte, compuesta en la época por Jaime, Elena y 3 hijos, Henry, de 8 años, Edson, de 6, y Willy, de apenas 1 año y 6 meses, más las 2 señoritas que ayudaban en la casa, Clarice Bonfoy y Jenny Fraser. Pudieron, finalmente, tener un hogar. No necesitaban más compartir el espacio de la casa con la imprenta, ni con todo el equipo de trabajo. Al inicio, vivían en un chalet alquilado, pero después consiguieron comprar 2 lotes en la calle Good, donde construyeron la casa en la que vivieron por 6 años. Aquí es importante destacar un detalle sobre la señora Elena, que creo que te va a gustar saber. Está relacionado con la creatividad y la economía que siempre la caracterizaron. Ellos vivían en una casa nueva, pero el dinero era escaso y faltaban algunos muebles y accesorios. Por ejemplo, solamente había alfombras en la sala y en el piso inferior. Y en el dormitorio del frente del piso superior. El suelo de la cocina tenía apenas 2 capas de tinta marrón. Y el suelo de las otras piezas de la casa no tenía ni alfombras ni pintura. Ahí surge la sorpresa. Cuando no estaba viajando o escribiendo, a la señora Elena le gustaba distraerse trenzando y cosiendo alfombras de tiras. Posiblemente ella aprendió ese arte con su madre, Eunice, pues 2 de sus hermanas también hacían este tipo de alfombras. Miré hacia el suelo del escritorio de mi padre, y contemplé una alfombra de tiras coloridas que la abuela había hecho y le había dado de regalo a mi madre el invierno pasado. Imaginé a la señora Elena sentada tranquilamente haciendo alfombras de tiras. Pero un dato que Gary me dio me hizo admirar aún más a la madre de la señora Elena. Había leído que a la señora Elena le gustaba cuidar del jardín en época de primavera y verano, y ese era también un pasatiempo que su mamá tenía. Creo que la madre de la señora Elena fue una bendición para su vida. Y le influenció de varias maneras positivas. No pude dejar de reírme cuando leí el párrafo siguiente de la carta. Gary mencionó que el señor Jaime no apreciaba mucho ese don artístico de su esposa, pues él se preocupaba por su salud y pensaba que, en vez de coser alfombras, ella debía descansar en sus raros momentos libres. Hasta llegó a componer un himno, que decía más o menos así: cuando Jesús regrese y nos lleve al cielo, allá no habrá alfombras de retazos, no habrá alfombra de retazos. Pero fue justamente con la venta de aquellas alfombras que, algún tiempo después, pudieron ser pagados los gastos de un tratamiento de salud del pastor Jaime. Gary describió con precisión cómo la obra creció en Battle Creek en ese periodo y las 3 importantes instituciones, la Review and Herald, el sanatorio y el colegio de Battle Creek, fueron establecidas, en gran parte, gracias a las visiones de la señora Elena y al talento del pastor Jaime como organizador. Seguí el emocionante relato de cómo, aún después de haberse mudado de Battle Creek, la señora Elena continuó preocupándose por quienes vivían allí y aconsejándolos. La comunidad de adventistas creció mucho por causa de las instituciones y, finalmente, hubo una gran centralización del poder, lo que provocó la decadencia espiritual en la región. Varias veces. Alrededor de mediados de la década de 1880, la señora Elena aconsejó que las instituciones salieran de Battle Creek. Solo los administradores del colegio la escucharon, razón por la cual ahora funciona en Berrien Springs. El Emmanuel Missionary College era exactamente el antiguo colegio de Battle Creek. Pero el sanatorio y la Review continuaron allí, contrariando los consejos dados por inspiración divina. Incluso mientras vivía en Australia, la señora de Witte siguió enviando cartas de advertencia a Battle Creek, cruzando la información que tenía sobre el desentendimiento que surgió por causa de las nuevas ideas del Dr. Kellogg con los datos del periodo en que la señora Elena más alertó a los líderes de Battle Creek. Me fue posible constatar que el sanatorio se incendió exactamente en ese tiempo. Era obvio que Dios estaba profundamente triste por lo que estaba ocurriendo allí. Había personas muy capacitadas, pero que estaban más inclinadas a hacer lo que ellas consideraban correcto antes que seguir lo que la luz divina indicaba.
Gary me contó que, a fines de 1901, cuando la señora Elena ya había regresado de Australia después de un periodo de 9 años en el exterior, ella preparó un testimonio de advertencia que fue presentado en una reunión de los administradores de la Review. A pesar de haberse transformado en una gran editorial, con los equipos más modernos de todo el estado de Michigan, la Review tenía deudas. Por causa de esto, aceptaba imprimir trabajos comerciales cuyo contenido era perjudicial, más allá de que solo pasara por las manos de los empleados. La carta era prácticamente una sentencia. Ella decía: tengo casi recelo de abrir la Review, a la revista oficial de la Iglesia en la época, y leer la noticia de que Dios purificó la editora por el fuego. Fue muy triste leer que, un año después, el 30 de diciembre de 1902, la Review and Herald se incendió. La causa del incendio no pudo ser detectada. Irónicamente, aquel mismo día, como el seguro debía ser renovado, el inspector de incendios había examinado el cableado y todas las otras fuentes que podrían representar un riesgo. Y no había encontrado problema alguno. El informe oficial decía que estaba todo en orden. El origen del incendio era obvio: el desagrado de Dios. El temor de la señora Elena se transformó en realidad. Al día siguiente, recibió una llamada telefónica del gerente de la Pacific Press, editorial que queda en California, informándole lo que había ocurrido. La noticia no sorprendió a la señora de Witte. Pocos días antes, ella había tenido una visión en la que había visto una espada de fuego sobre Battle Creek. La espada se movía en una dirección y después en otra. El sanatorio de Battle Creek se incendió en febrero, y la Review and Herald en diciembre del mismo año, en 1902. Esta vez, los dirigentes decidieron seguir los consejos de la señora de Witte y descentralizaron las instituciones. La Review and Herald y la sede de la Asociación General se mudaron a Tecoume Park en Maryland, y allí fue construido, también, el Hospital Washington. El sanatorio se reconstruyó en Battle Creek. El informe de Gary terminaba con las siguientes palabras: ¿por qué era tan seguro seguir los consejos de aquella señora ya anciana? Porque ella estaba tan conectada con Dios que él transmitía sus mensajes por medio de ella. Elena G. de Witte era la mensajera del Señor. Anna, creo que nunca fue tan apropiado para nuestro tiempo el versículo bíblico de 2 Crónicas 8 y 20, aquel que dice: confíen en el Señor, y serán liberados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. No tuve dudas de que Gary sería un excelente ministro. Y, ¿por qué no decirlo?, un escritor con un futuro promisorio. Capítulo 17. Vaso de barro. Necesité controlarme mucho para no insistir a Gary que me revelara la sorpresa antes de tiempo. Decir a una muchacha curiosa como yo que necesitaría esperar era, de cierta manera, un tipo de tortura. A veces, me sorprendía a mí misma imaginando que podría ser. En otras correspondencias que intercambiamos, intenté arrancarle alguna pista, pero Gary siempre cambiaba de asunto y solamente me decía que no tenía que preocuparme tanto con eso, y que debía tener un poco de paciencia. Solamente me decía una cosa: a ti te va a gustar mucho. Para mí, eso era como echar más leña a la hoguera. Lentamente, los días fueron pasando y el final de 1915 llegó. Había sido un año especial. En el auge de mis 15 años, lo consideré el mejor de mi vida. Nunca había pensado que un acontecimiento triste, como el fallecimiento de la señora Elena, podría llevarme al descubrimiento de cosas profundas y tan llenas de significado. Leer sobre la vida de aquella mujer inspirada me dio una nueva visión de lo que significa servir a Dios. También, fue maravilloso poder compartirlo con Gary. Él demostró ser un amigo de verdad, y el viaje al pasado se transformó en una aventura mucho más divertida y feliz porque él no solamente me acompañó, sino además se involucró en mis sueños y colaboró para que yo no perdiera algún momento importante de la trayectoria de la señora Elena. Como Gary había dicho antes, el día 20 de diciembre de 1915 llegó la invitación oficial para el casamiento de Roger, junto con una muy bonita tarjeta de Navidad de la familia McPherson. Mis padres se animaron con la idea de hacer ese viaje a Riverside, e hicieron planes para salir antes y pasar por lo menos 2 días en casa de la tía Glenda, en Bakersfield. Fue la oportunidad de conocer a mi primito recién nacido.
La tía Glenda era la hermana más joven de mi madre, y tenía un bebé de apenas 4 meses. Ella le había puesto el nombre de Daniel. Como mi hermano fallecido, pues sabía lo que eso significaba para mi madre. Me di cuenta de que mi madre se emocionó con el homenaje. Escuché cuando las 2 hermanas conversaron sobre la esperanza de la pronta venida de Jesús. Mi madre dijo que aguardaba con ansiedad el momento de recibir, de los brazos de un ángel, a su bebecito, que crecería y se transformaría en un feliz miembro del reino de Dios. La estadía en la casa de la tía Glenda fue esencial para recargar las energías y recuperamos del cansancio de haber pasado tantas horas sentados en un tren. Todavía quedaba un largo recorrido que hacer hasta Riverside. Pero todo ocurrió de la mejor manera. Fuimos recibidos por la familia del señor Hazel, un amigo de mi padre desde hacía mucho tiempo. Gracias a su cortesía, pudimos recomponernos y prepararnos para participar del casamiento. A propósito, a mi madre estaba muy elegante con su vestido rojo. Mi padre la llenó de elogios. Llegamos media hora antes del horario de la ceremonia. La decoración era increíble. Los pasillos habían sido adornados con delicadas flores del campo. Cada detalle revelaba el buen gusto, y también la condición financiera, de los padres de Mary. Pero, mis ojos estaban atentos para observar otra escena. Vi cuando Roger llegó con sus padres y con la pequeña Victoria, y comenzó a saludar a los invitados. Quedé intrigada, ¿dónde estaba Gary? Sentí una punzada de tristeza en el corazón. ¿Habría conseguido llegar a tiempo? Discretamente, comencé a buscarlo alrededor. Mientras daba la vuelta hacia el pasillo central. Sentí una mano que suavemente me tocaba el hombro. Era él. Creo que no pude esconder mi alegría, pues sentí que mis ojos brillaron. ¿Cómo está mi dulce y curiosa amiga? Gary extendió la mano para saludarme. La ansiedad por verlo había enfriado mis manos. A su vez, su mano estaba tan calentita que sentí que el calor de la suya pasaba a la mía. Mejor ahora, respondí, con una sonrisa franca. Estaba preocupada, pensando que tendría que esperar algunos meses más para saber cuál es la sorpresa de mi amigo, casi, pastor. Gary sonrió y se sentó a mi lado. Me parecía tan adulto. Vestía un traje con un corte impecable. Sobre el cuello blanco de la camisa aparecía una discreta corbata, que ayudaba a componer su imagen. Estábamos sentados cerquita, y me pregunté si imaginaba lo que yo estaba pensando. Él apenas me miraba y se sonría. Tenía en sus manos un sobre grande, hecho con un material más resistente que el papel común. Tuve la impresión de que aquel sobre contenía algo relativo a la sorpresa que había preparado para mí. La ceremonia comenzó en el horario previsto, y mi atención rápidamente fue atraída por la novia. ¿Había algo diferente en ella? Había imaginado que Mary iba a exagerar en los adornos de su vestido. Pero no. Ella había elegido un modelo simple y discreto, confeccionado con una prenda delicada, que le daba un toque especial. Mi madre comentó en voz baja que el clima en Loma Linda parecía que le había hecho muy bien a Mary. Estuve totalmente de acuerdo. Después de la predicación del pastor, del intercambio de votos de los novios y de la bendición final. Los invitados fuimos conducidos a un amplio salón en el que fue servido el almuerzo. Gary pidió permiso a sus padres y vino a sentarse en nuestra mesa. ¿Qué tal si terminamos con el misterio? ¿Quieres? Me preguntó al entregarme el sobre. Puedes abrirlo ahora, si tú quieres, claro. Tomé el sobre en mis manos y comencé a abrirlo muy lentamente. Saqué el contenido. Eran varias páginas manuscritas. Prendidas en el costado con una cinta roja. En la primera hoja había un título destacado. Con letras casi dibujadas, vaso de barro. Enseguida, debajo, con letras menores, se leía, apariencia frágil. Contenido valioso. Abrí los ojos y moví la cabeza. ¿Sería lo que estaba pensando? ¿Escribiste un libro sobre la señora Elena G. de Witte y le diste ese título?, le pregunté, todavía sin creer lo que estaba viendo. Sí. Me respondió, dejando que su sonrisa revelara sus dientes blancos y perfectamente alineados.
Entonces, Gary me contó que un par de semanas atrás estaba asistiendo a una clase, y el profesor comenzó a hablar del apóstol Pablo y de cómo Dios lo había usado para realizar un importante trabajo entre los judíos, pero, especialmente, entre los gentiles, como eran llamados los que no seguían las tradiciones judías. Había leído el texto de 2 Corintios 4, 7, uno que utilizaba exactamente la expresión vaso de barro. El profesor hizo la aplicación a la vida útil del apóstol Pablo y a la conciencia que él tenía de su dependencia de Dios al llevar el mensaje de salvación a las personas. En ese mismo instante me acordé de que habías utilizado esa misma expresión con referencia a la señora de Witte en una de tus cartas, explicó Gary. Creí que sería un lindo título para un libro que hablara sobre ella. Con todas las cartas que me enviaste y algunas informaciones más que reuní en mi investigación en la biblioteca del colegio, fue posible producir este libro artesanal. Vaya. Estaba encantada, conseguiste sorprenderme de verdad. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, y no de nosotros. No tengo la pretensión de publicarlo, dijo Gary con modestia. Quería, solamente, que tuvieras un registro de tus cartas y de mis investigaciones. Por lo que estoy viendo aquí, miré las páginas con cariño. Parece que formamos un excelente equipo. Dije eso porque, en la parte inferior de la primera página, Gary había colocado nuestros nombres como autores, como si lo hubiésemos escrito en sociedad. Habría preferido que aquellos momentos que pasé con Gary jamás terminaran. ¿Me sentía tan bien cuando estaba con él? Sin embargo, todo tiene un momento para finalizar, incluso lo que es bueno. A la tarde, ya estábamos listos para comenzar nuestro viaje de regreso. La familia de Gary todavía pasaría unos días en la casa de los padres de Mary. Le prometí a Gary que continuaría escribiéndole, y que siempre que descubriera algo nuevo que no estuviese en nuestro libro, haría el debido registro. Así, tendríamos material para una edición ampliada. Él creyó que era una buena idea, imaginando que estaba apenas jugando con la idea. Aproveché el viaje para comenzar la lectura del libro inédito y exclusivo. Contemplé nuevamente la primera página, en la que estaban escritos nuestros nombres. Me pareció que combinaban bien, Anna Beatrice Ferguson y Gary McPherson. Cada página que leía confirmaba la admiración que sentía por Gary. Su talento literario me impresionaba. El texto estaba bien escrito, y había sido redactado de manera apropiada y correcta. No se veían errores gramaticales ni ortográficos. Él había conseguido sintetizar las ideas, y su estilo de escribir hacía que la lectura fuese muy agradable. En el texto de presentación, usó las palabras de la propia señora Elena para describir el proceso que exige la producción de un vaso de barro. El alfarero toma el barro en sus manos y le da forma conforme a su voluntad. Lo soba y lo trabaja. Lo despedaza y lo vuelve a juntar. Lo moja y lo seca. Lo deja estar por unos momentos, sin tocarlo. Cuando se pone del todo flexible, sigue adelante con la obra de formar una vasija. Le da forma, y sobre la rueda lo afina y le da lustre. Lo seca al sol y lo cuece en el horno. Así se convierte en una vasija útil. De la misma manera, el alfarero maestro desea amoldarnos y formarnos. Hemos de ser en sus manos lo que es el barro en las manos del alfarero. No intentemos hacer la obra del alfarero. La parte que nos toca es la de entregarnos en las manos del alfarero maestro, para ser amoldados. El Ministerio de Curación, 2007, p. 228. Y agregó el siguiente texto de un manuscrito de la señora Elena: el alfarero no puede modelar y moldear para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Manuscrito 55, 1900. Gary escribió: uno de los mejores ejemplos de la utilidad de un ser humano puede ser visto en la vida de la querida señora Elena G. de Witte. Como un vaso de barro, frágil en su apariencia, ella demostró que, cuando dependemos del poder de Dios y no de nuestras propias fuerzas, podemos cargar un tesoro valioso, que desborda de nuestro interior y enriquecerá a la humanidad. A continuación, hizo una bonita descripción del llamado de la señora Elena cuando todavía era una muchachita. Habló del gran chasco que los milleritas sufrieron cuando esperaban la venida de Jesús para el 22 de octubre de 1844, abordó los primeros años del ministerio de ella como mensajera del Señor y profetisa para los últimos días.
transmitió un poco de los sentimientos que marcaron la vida de la mujer que hizo historia en su tiempo, los testimonios y los consejos que dieron dirección a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hasta concluir con su muerte, y los detalles de los funerales realizados en Elmshaven, Richmond y Battle Creek. Cuando leí la última página del manuscrito me embargó la emoción. Elena G. de White fue un vaso de barro en las manos del alfarero divino. Ella dependió de Dios desde el inicio hasta el fin de su ministerio, por eso se transformó en un valioso utensilio para llevar las verdades que necesitaban ser presentadas a las personas. Sus consejos sirven para todas las épocas. Sus palabras siempre serán actuales y útiles para aquellos que desean estar del lado correcto en el gran conflicto que se está desarrollando hace siglos, pues le fueron transmitidas por aquel que es eterno. Gary concluyó con el pasaje de una carta escrita por la señora Elena en 1898, que la mano de Dios trabaje el barro para su servicio. Él sabe exactamente qué especie de vaso quiere. Coloqué los manuscritos otra vez en el sobre. Un sentimiento se apoderó de mí. No sé, pero creo que lo que siento por Gary es algo más que una simple amistad. Debemos elegir lo correcto porque es correcto y dejar con Dios las consecuencias. Elena G. White. Capítulo 18. Misión cumplida. Quiero contarte lo que sucedió durante los años siguientes, después de que Gary escribió nuestro libro. Continuamos escribiéndonos cartas y nuestra amistad. Cuando cumplí 17 años, Gary nos dio una sorpresa. Él es especialista en eso. Viajó hasta Oakland a fin de pedirle permiso a mi padre para que formáramos un compromiso. Mi padre estuvo de acuerdo, pues siempre había considerado a Gary un buen muchacho. Aunque nunca habíamos dejado de conversar sobre la querida señora Elena, ahora nuestras cartas comenzaron también a incluir los detalles de la ceremonia de nuestro casamiento, que sería el día 20 de julio de 1919. Mientras tanto, terminé mis estudios secundarios y preparé mi ajuar, y Gary se transformó en un pastor. En una linda tarde de verano, decenas de amigos y familiares nos honraron con su presencia en nuestro casamiento, que fue realizado al aire libre. En Oakland. Gary había sido invitado a trabajar como editor en la Pacific Press, y yo haría la revisión de las pruebas. Por eso, enseguida después de casarnos, nos mudamos a Mountain View. De ser una pareja, pasamos a ser una familia con el nacimiento de nuestros 3 hijos. Actualmente, Guillermo tiene 12 años, Jaime tiene 8 y la pequeña Elena, 4. Sin dudas. Te imaginarás por qué pusimos esos nombres a nuestros niños. Continuamos firmes en nuestro propósito de realizar nuestra parte para compartir el mensaje de salvación. Los libros han cumplido su papel como los torrentes de luz que están iluminando al mundo, como le fue mostrado a la señora de White en su primera visión respecto de la obra de las publicaciones. Gary y yo nos sentimos felices por estar inmersos en esta misión. Nuestro libro, como llamamos al manuscrito que Gary preparó cuando éramos más jóvenes, fue publicado algunos años después de nuestro casamiento. Como yo había realizado un diario con anotaciones curiosas en relación con la vida de la señora Elena, ampliamos el original para la publicación y el resultado quedó muy interesante. A propósito, realicé mi sueño de conocer los lugares históricos en los que se desarrolló la obra adventista, incluyendo Battle Creek, en Michigan, y Elmshaven, el hogar de la señora de White en Santa Elena, California. La casa en la que pasó los últimos años de su vida está perfectamente conservada, y es posible percibir el cuidado y el buen gusto en la decoración. Me agradó especialmente el hogar, alrededor del que le gustaba reunir a sus nietos y cocinar palomitas de maíz, mientras pasaban momentos agradables juntos. Ese viaje fue un regalo que Dios nos dio a mi familia y a mí, por el cual estoy muy agradecida. Hemos aprendido que depender de Dios y hacer su voluntad es la mejor elección que un niño, un joven o un adulto puede tomar. Como dio el misionero inglés que llevó el Evangelio al interior de China, J. Hudson Taylor, todos los gigantes en la fe fueron hombres o mujeres débiles que hicieron grandes cosas por Dios, pues contaron con su presencia. Elena de White fue una de esos gigantes. En apariencia, era como un simple vaso de barro. Sin embargo, ese vaso se hizo muy valioso porque pudo abrigar en su interior el tesoro que el amado Salvador proveyó para enriquecer a la humanidad.
Sueño con el día en que Jesús vuelva a la tierra y nos lleve a vivir en el lugar maravilloso que ya está preparado para nosotros. Después de abrazar a Jesús, mi querido Salvador, voy a buscar a la señora Elena y le voy a dar un abrazo muy fuerte. Quiero agradecerle porque ella aceptó ser la mensajera del Señor y porque cumplió fielmente su misión. Creo que tendremos muchos temas sobre los que podremos conversar. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra puede realizar. Elena G. White.